No. De hecho, solo hay que hacer una cosa: incrementar una característica humana. Esta característica es tan poderosa que por sí sola puede hacer a la gente más feliz sin tener que enfocarse en la felicidad y hacerlos mejor personas. Y por mejor persona me refiero a más generosos, más honestos, más amables, más todo lo que es bueno, sin ni siquiera tener que tener una lección de ética o una lección de moralidad. Así que, ¿cuál es esta característica casi mágica? Y eso es lo que descubriremos hoy juntos a través del estudio de la palabra. Ahora bien, todo el mundo quiere ser feliz. De hecho, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que inclusive en este país la Declaración de Independencia dice que es una virtud buscar por la felicidad. ¿Y por qué entonces, si todos queremos ser felices, si la Declaración de Independencia lo dice, por qué es que mucha gente no lo es? La obvia respuesta es que parece ser que no es fácil obtener la felicidad. Ahora, uno de los obstáculos de ser feliz es que la gente naturalmente se compara con otros y asume que otros son más felices que ellos, otros son más infelices que ellos. Y por lo tanto, empiezan a mermar el nivel de su felicidad. Cuando no alcanzan la marca de otros, se sienten menos, y cuando ven a otros más sufriendo más, se sienten infelices por las cargas de estas personas. Ahora déjenme darles, ustedes saben que a mí me gusta mucho la matemática, ¿no? Y déjenme darles la ecuación para que ustedes descubran la cantidad exacta de infelicidad en su propia vida. ¿Ok? Esta es la ecuación. Infelicidad es igual a la imagen o al ideal que usted tiene menos la realidad. Infelicidad es igual a la imagen o a la realidad que usted, al ideal que usted tiene menos la realidad que usted está viviendo. ¿Okay? Entonces las imágenes pueden ser otras personas, puede ser Hollywood. Hoy en día estamos bien inmersos en esa cultura de Hollywood. Pueden ser nuestros propios ideales, pero cualesquiera que sea la fuente de sus imágenes, tiene que tener cuidado, porque la diferencia entre esas imágenes que usted tiene y la realidad que experimenta resulta en la cantidad de infelicidad en su vida. De hecho, el título del sermón de hoy no es las llaves para la felicidad, es la llave para la infelicidad. Porque parece que muchas personas están buscando esa vida en vez de buscar otra mejor vida que sea una vida feliz. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, es inevitable que uno comience a crearse imágenes. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, si le preguntan a mi madre que nos acompaña aquí hoy, yo quería ser un físico nuclear de la NASA. Eso era lo que yo quería ser. Un físico nuclear de la NASA. Resolviendo los misterios de la ciencia, del universo. Y cuando llegué a Estados Unidos tenía todavía la intención de hacerlo. Tenía la intención de jugar tenis y pagar por mis estudios. Hasta que me quebré un pie y entonces no pude continuar con ese sueño. Y entonces resulté ¿dónde? En el ejército, como algunos de ustedes saben, y allí descubrí otras cosas diferentes. Yo no era ese tipo de persona que era tan sociable, de hecho lo mío eran los libros y el estudio. Descubrí que hay valores y cosas más importantes y ahora me deleito en estudiar la ciencia de ciencias, el conocimiento de Dios. Así que cambié la ciencia del universo por la ciencia de ciencias. Pero quiero hacer algo muy claro. Muy poca gente llega a hacer realidad la imagen, el ideal que tenía en su mente. Muy poca gente, muy poquitos son los que llegan a eso. Se pueden contar, son muy pocos. ¿Cuántos de nosotros no teníamos planes aquí, nos vemos diferente? Nos imaginábamos, ¿cómo voy a hacer cuando yo tenga 50 años? Voy a estar en mi casa con mis hijos, mis nietos, vamos a estar adorando a Dios. Tal vez vaya a ser un gerente de una compañía, tal vez vaya a ser un líder comunitario.
Pero cuando comparamos esos ideales con la realidad, vemos que en muchas ocasiones no hemos alcanzado esa meta, no hemos llegado a esa marca. Entonces, ¿cuál es la clave cuando nosotros comparamos nuestra realidad con nuestros ideales? Es simple, la solución es muy simple. Cuando tú ves que tus expectativas no corresponden con la realidad, hay ciertas opciones. Una es quedarte frustrado, sentirte mal porque no lo has logrado. O la otra es sencillamente desarrollar una nueva imagen y disfrutarla. Mi imagen era de ser un físico nuclear, pero hoy a mis 33 años de edad no soy un físico nuclear, soy un pastor. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Adopté este nuevo camino que Dios me dio y lo disfruto. Yo me gozo en esta experiencia, yo no vivo anhelando ser un físico nuclear. Otra posible opción es celebrar la realidad actual en la que viven. Muchas personas tenían un ideal y al no llegar se frustran el resto de sus vidas. Pero tal vez la realidad en la que vives hoy es lo suficientemente buena. Y no necesitas que una imagen, un ideal, la arruine. Que tus imágenes destruyan el presente en el cual tú vives. Es mejor ser satisfecho con lo que uno está y buscar hacerlo mejor cada día. Así que ambas de estas dos decisiones, desarrollar una nueva imagen y disfrutarla o celebrar la realidad actual en la que uno vive, ambas brotan de esta característica casi mágica que nos puede ayudar a ser mejores personas y más felices. Abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 12 al 14. Colosenses, capítulo 1, versos 12 al 14. Por favor, digan amén cuando estén allí. Colosenses, capítulo 1, versos 12 al 14. ¿Estamos todos allí? La palabra de Dios dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Este pasaje es una mina de riquezas. Cuando lo estaba estudiando anticipaba la dificultad de predicar y la insatisfacción al concluir por no poder excavar todo el oro que este precioso pasaje contiene. No tenemos el poder mental para comprenderlo ni el tiempo para espaciarnos en la exposición de los volúmenes de sabiduría que están condensados en estos 3 versos. Así que solamente escogí enfatizar 3 aspectos de este texto. Aspecto número 1, a las personas que les gusta tomar apuntes, la acción que se nos exhorta a hacer en este texto. ¿Qué es lo que se nos exhorta a hacer? Punto número 2, el recipiente de esta acción. Punto número 2, el recipiente de esta acción. Y punto número 3, la razón por la cual debemos hacerlo. Otra vez, punto número 1, la acción que se nos exhorta a hacer. Punto número 2, el recipiente de esta acción. Punto número 3, la razón por la cual debemos hacerlo. ¿Ok? La acción que se nos exhorta a hacer, aquí está bien al principio, nos dice, nos exhorta a agradecer con gozo. Ahora, es muy fácil agradecer cuando tú estás de subida, cuando te está yendo muy bien, cuando tienes trabajo nuevo, familia nueva, un bebé nuevo, carro nuevo, casa nueva, trabajo nuevo. Es muy fácil agradecer en esas circunstancias. Actualmente, gracias a Dios, mi esposa y yo nos encontramos en esa situación. Estamos gozosos, estamos disfrutando, estamos en ascenso. Tal vez para algunos de ustedes el año 2017 ha sido un año de prosperidad. Tal vez usted se puede identificar. Y de hecho ahora que acabamos de pasar el tiempo de acción de gracias, es un tiempo de prosperidad, de alegría, de sobreabundancia, de festejación, de sobreabundancia de alimento. Siempre queda mucho pavo para el resto de la semana. Es un tiempo de sobreabundancia. Pero, ¿qué hay de ser agradecido cuando la situación no pinta bien? ¿Qué hay de ser agradecido cuando la dificultad es el pan de cada día?
cuando la salud es resquebrajada, cuando lo que sobreabunda es la escasez, los conflictos familiares, la deuda y la falta de armonía. ¿Será posible ser agradecido en esas circunstancias? En esos momentos en cuando el mandato que nos dan de dar gracias, es en esos momentos cuando se hace difícil. Para algunos es casi imposible en ese momento encontrar dentro del ser dar agradecimiento. Recientemente acabó de pasar la celebración del Día de Acción de Gracias. Y eso es precisamente lo que este verso nos pide, que con gozo demos gracias. Por lo tanto, quiero recordarles los eventos que llevaron al Día de Acción de Gracias, al primer Día de Acción de Gracias de los peregrinos. ¿Qué los llevó a tomar un día especial para agradecer a Dios? No sé qué será lo que estén escuchando hoy en día en la escuela, cómo están reinventando la historia. Quiero compartir con ustedes la historia tal cual es, tal cual tenemos los registros. ¿Okay? Primero que todo, es correcto decir que los peregrinos eran ingleses, dejaron a Inglaterra en busca de libertad religiosa. Pero ellos no vinieron directamente a América en busca de esa libertad religiosa. Ellos fueron a Holanda, ¿okay? El lugar más pacífico. Ellos de hecho vivieron en la ciudad de Leiden, donde encontraron plena tolerancia religiosa, tal cual no se igualaba en esos días. Bradford, que fue el gobernador eventualmente de este grupo de peregrinos, y Edward Winslow, otro de los líderes, ambos escriben de su experiencia en Leiden, en Holanda, como algo maravilloso. De acuerdo a Bradford, Dios les permitió acercarse tanto al patrón primitivo de las primeras iglesias. Ellos se sentían más cerca de Dios. Y Winslow añadió que Dios los había bendecido con mucha paz y libertad. Así que ellos no salieron de Holanda por persecución religiosa. Ellos salieron en busca de un mejor futuro. Ellos tenían dos problemas en Holanda. Primero que todo, estaban perdiendo su identidad inglesa y su identidad cristiana. Y en segundo lugar, estaban teniendo dificultades económicas para sustentarse. Entonces vinieron a América con el propósito de mantener su identidad y de buscar un sustento para todas sus familias. Entonces ellos fueron en rumbo a Virginia. Y llegaron a Virginia. ¿Dónde queda Plymouth? ¿Queda en Virginia? No, queda bien en el norte. Ellos iban en dirección a Virginia y las olas del mar los desviaron. Y estaban pues aterrados, pero finalmente llegaron allí a Plymouth. Y cuando llegaron allí encontraron una tribu vacía. Tenía todo el campamento vacío y tenía alimento. Ellos buscaron alrededor para pagarle a las personas por el alimento que ellos consumieron y no encontraron a nadie. Ahora esto les sirvió de doble bendición. Tuvieron alimentos y además de eso, como había sido una plaga que había exterminado a esta tribu, las demás tribus indígenas no se atrevían a venir a molestarlos, porque eran muy supersticiosos y pensaban, de pronto ellos enviaron la plaga para acabar a esta gente y para ellos luego tener terreno. Tenían supersticiones, así que no tuvieron ningún conflicto con los indígenas, como enseñan por ahí en la reinvención de la historia, que fue una matanza tremenda de indígenas. Eso no ocurrió con los peregrinos. ¿Okay? Eso no es parte de la historia. Ahora, durante ese primer invierno, la mitad de los peregrinos murieron. Una gran razón para dar gracias a Dios, ¿no? No, pero la mitad de ellos murió. Fue un invierno bien fuerte, no sabían cómo cultivar en estas áreas y la mitad pereció. Y todos hubiesen perecido si no hubiese sido por espanto. Un día emerge del bosque un nativo americano, temeroso de Dios, con un acento inglés. Les abre, les dice, hi there, ¿cómo están? Y decide ayudarles a cómo cultivar y a hacer conexiones con las otras tribus. Imagínense la tremenda sorpresa que se llevaron estos peregrinos. Están en una tierra nueva, encuentran a un nativo hablando su idioma, dispuesto a ayudarles. ¿Quién era Escuanto? Escuanto era un joven indio-americano de la tribu Patuxent, quien 15 años antes de que los peregrinos llegasen, o sea en 1605, voluntariamente fue llevado a Inglaterra por el capitán George Weymouth.
donde se le enseñó inglés y fue expuesto al Evangelio. 9 años más tarde, en 614, él retornó a su casa en una expedición liderada por John Smith. Sí, el de Pocahontas, ese mismo. John Smith lideró eso. A propósito, no fue John Smith el que se casó con Pocahontas, fue otro americano. Tristemente, unos pocos días después de su retorno a su casa, él, fue capturado por Thomas Hunt y fue vendido en esclavitud en Málaga, España. Por la gracia de Dios, fue comprado por unos monjes benevolentes en los cuales él encontró gracia y lo enviaron de regreso a Inglaterra para que consiguiera el pasaje para regresarse a su tierra. Allí, él conoció a un capitán amistoso llamado Thomas Dermer. Y cuando llegó a Inglaterra 6 meses antes que los peregrinos, a su retorno en su casa finalmente encontró que su familia ya no estaba. Así que él fue a indagar en las tribus vecinas: ¿qué le pasó a mi familia? 6 meses antes de que los peregrinos llegaran. Y le dijeron que habían muerto, tal vez por smallpox, ¿cómo se dice eso en español? Sarampión. Tal vez alguna enfermedad, y todos habían muerto. Sin embargo, ¿cuánto fue preservado de esta muerte segura? Por medio de la esclavitud. Ahora va la pregunta para cada uno de ustedes que están aquí. ¿Qué tan agradecido estarías tú por ser llevado en esclavitud? Tal vez tú estás pasando hoy por una situación difícil, tu esclavitud personal. Y tal vez Dios te está preservando para algo mejor. ¿Qué tan agradecido puedes ser a Dios en la situación en la que te encuentres? Eventualmente es cuánto iba a agradecer a Dios por haber estado en esclavitud. Este fue el medio que Dios usó para preservarle la vida y la de los peregrinos más adelante. Así que después de este invierno, después de que Escuanto les ayudó, cerca del otoño, tal vez en semblanza, en busca de imitar una de las fiestas bíblicas de otoño, los peregrinos decidieron hacer una fiesta de agradecimiento a Dios por la abundancia de la cosecha y por preservarlos hasta ese día y por la ayuda que Dios había enviado a ellos por medio de Escuanto. Estos fueron, el primer día de Acción de Gracias, fueron 3 días de fiesta en un otoño, donde 90 nativos proveyeron 5 alces, se reunieron con 53 peregrinos, quienes proveyeron maíz, peces y pavo. Y a diferencia de hoy, en aquel día no jugaban fútbol. En aquel día, el deporte nacional, algo que tenían en común era la cacería. Fueron de cacería y disfrutaron todos juntos. Lo remarcable es que aún en medio de su pérdida, perdieron la mitad de personas. Ellos encontraron en su corazón sincero agradecimiento para Dios. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? Con respecto a Escuanto, el gobernador Bradford cariñosamente le llama un instrumento especial enviado por Dios para nuestro bien, que cumplía más allá de nuestras expectativas. Por su parte, Escuanto adoptó a los peregrinos como reemplazo por su familia india que había muerto. En una misión, eventualmente, comprando alimentos, adquirió fiebre y después de unos días de sufrimiento, murió. Pero antes de morir, él pidió a Bradford, al gobernador, le dijo: gobernador, ore por mí, que yo vaya al Dios de los ingleses en el cielo. Esa fue su última petición. Quiero recordarles ahora de una historia muy similar en la Biblia. ¿Ya saben cuál historia voy a hablar? Es una historia que igualmente muestra la providencia de Dios, que es el mejor relatador de historias, no las que se están inventando hoy en día en las escuelas. El mejor artista de la vida. Mientras sus hermanos planearon destruir a este hombre y deshacerse de él, mientras la esposa de su amo pensó enviarlo a la cárcel a través de sus engaños, mientras que el copero que le servía los líquidos, el licor al rey, se olvidó de José en la cárcel. Mientras cada una de estas personas buscó el mal o actuó con negligencia hacia José, en todo momento Dios obró para el bien de José.
En todo momento Dios obró para el bien de José. Tanto que tras el reencuentro con sus hermanos, José declaró, en Génesis 50, verso 20, vosotros pensasteis mal para conmigo, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Pueden ver la providencia de Dios al obrar? Tanto en la vida de Escuanto como en la vida de José vemos que Dios estaba pintando algo hermoso. Dios estaba obrando. Escuanto tuvo que haber pasado un mal tiempo cuando fue capturado y separado de su pueblo. Ciertamente pasó un mal tiempo cuando regresó y encontró a su tribu completa muerta. Tal vez para ti este no haya sido un año tan próspero. Tal vez para usted ha pasado por muchas necesidades. Tal vez la enfermedad ha contribuido a su situación actual. Tal vez gastos adicionales han aparecido y le han afectado. Tal vez problemas en el trabajo han exacerbado su situación. Tal vez te sientes quebrantado por las circunstancias. Tal vez esto ha afectado aún tus mismas relaciones familiares. Tal vez tú estés pasando por esa esclavitud que pasaron tanto Escuanto como José. Ahora tenemos algunas opciones delante de nosotros. Hoy, sin importar la situación en la que usted se encuentre, sin importar la situación por la cual haya pasado este año, ya sea de prosperidad y progreso, o ya sea de decadencia y desgracia, hoy usted puede elegir compararse con otros y siempre verá que hay quienes están peor y quienes están mejor que usted. Y al compararse con otros, encontrar razones para la infelicidad, ya sea en la desgracia de otros o en la propia. O usted también puede compararse con su imagen ideal, donde usted se imaginó estar hoy día, a la edad que tiene, en el momento que tiene. Y puede escoger entre sentirse mal de su realidad presente, que no iguala el ideal imaginado, o puede decidir hacer lo que dice nuestro texto guía. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Habiendo escuchado estas dos historias anteriores, la de José y la de Escuanto y la providencia divina, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con Dios hoy, sin importar la situación en la que estemos? Según nuestro texto, con gozo debemos dar gracias. Ahora bien, ¿quién es el recipiente de ese agradecimiento? Es el segundo punto que vamos a discutir. El Padre, Dios. Él es el recipiente de nuestro agradecimiento. ¿Y por qué hemos de dar gracias? Punto número 3. En este verso vemos la razón principal por la cual como cristianos debemos dar gracias. Nos dice, porque somos herederos de Dios. ¿Habrá mayor privilegio que ese? Porque hemos pasado de la oscuridad a la luz, tanto con respecto al conocimiento de Dios como en la forma en que experimentamos la realidad. Mientras antes estábamos en una situación de penuria y lo experimentábamos como tal, hoy aún en dicha situación, nuestra forma de experimentar la realidad como cristianos es diferente. Se presenta una luz de esperanza. Sin Cristo no hay esa esperanza. Con Cristo sí hay esperanza. Entiendo y reconozco que su experiencia es dolorosa. Tal vez sea casi imposible de sobrellevar por usted mismo. Entiendo que el panorama sea sombrío, lobrego, que pinte opaco, oscuro, inclusive negro. Pero si Dios está en su vida, no hay necesidad de agobiarse. No hay necesidad de dar cabida a la ansiedad en su vida. Recientemente escuché una definición de ansiedad que me llamó mucho la atención. Dice, la ansiedad es mirar al futuro sin Dios en él. Por eso la Biblia nos dice, be anxious for nothing, no sean ansiosos por nada. Porque nosotros tenemos esperanza.
Pero hay más que debemos aprender en cuanto a la acción de gracias. Vamos a nuestras Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Nuevamente nos dice el texto, verso 16: estad siempre gozosos, orad siempre, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad siempre, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vemos aquí un mandato importantísimo en medio de esta sección práctica de mandatos. Al igual que se nos pide estar siempre gozosos y orando, se nos pide que demos gracias ¿cuándo? En todo. Tal vez su traducción diga por todo. Una mejor traducción es en todo. ¿Okay? Se nos pide que en todo demos gracias. Según este texto, esta es una responsabilidad que tenemos ante Dios. Es un mandato. Dios nos dice, demos gracias en todo. Una responsabilidad que en ciertas circunstancias se hace bastante difícil para el cristiano. ¿Y por qué será tan importante vivir con una constante acción de gracias? Porque en contraste con el agradecimiento que en todo momento debe estar en los labios y el corazón del cristiano, la Biblia describe a la gente que rechaza a Dios de la siguiente manera. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, verso 21. Mire cómo describe a la gente que rechaza a Dios. Romanos capítulo 1, verso 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Ni qué? Ni le dieron gracias. Son malagradecidos. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál fue el resultado? Oscuridad, agobiamiento. Eso fue lo que ocurrió. Fue entenebrecido su corazón. Así que mientras que el que anda lejos de Dios no le agradece, el cristiano sí debería vivir con agradecimiento en su corazón. Ahora, la palabra en todo, empatía, en griego, tiene una connotación muy amplia. Sin importar la situación en la que se encuentre, dice el texto, dar gracias a Dios. La palabra que traduce gracias es eucaristei, de donde viene nuestra palabra eucaristía. Porque a diferencia de la ofrenda de paz que se daba en el Antiguo Testamento por los pecados, nosotros hoy en día no traemos sacrificio a Dios, pero es en la mesa, en la Santa Cena, donde recordamos con agradecimiento el sacrificio de Jesús. ¿Y cuál es nuestra respuesta a ese sacrificio? ¿Cuál es la única y mejor respuesta que podemos hacer? Es dar gracias. Eucaristeo, dar gracias a Dios por ese gran sacrificio. El cristiano siempre tiene una razón para dar gracias, porque ha pasado de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Por otro lado, una de las características del hombre que odia o rechaza a Dios es ir por la vida sin rumbo, enfadado, sufriendo la vida, sin agradecer al mundo ni a Dios, tratando de controlar la vida a su favor. Y cuando lo logra, se regocija. Y cuando no lo logra, anda aborrecido por el mundo. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es esa característica casi mágica que puede llevarnos a la fuente de la felicidad? ¿Ya saben cuál es la respuesta? La gratitud. La respuesta es la gratitud. Tú no puedes ser una persona feliz si no eres agradecido. Y no puedes ser una buena persona si no eres agradecido. Vas a andar aborrecido por el mundo. Casi todo lo bueno proviene de la gratitud. Y casi todo lo malo proviene de la ingratitud. Satanás estaba insatisfecho con su posición, era ingrato a todo lo que Dios le había dado y decidió ¿qué? Recibir el pecado en su corazón. Comencemos con la ingratitud. Como regla general, la ingratitud garantiza la infelicidad. ¿Tiene sentido?
La gratitud garantiza la infelicidad. No hay ninguna persona ingrata feliz en el planeta. No hay ninguna persona ingrata que sea buena en la tierra. Hay dos razones para esto. Y con tristeza lo digo porque en Estados Unidos están tratando de llevarnos en esa dirección. Están tratando de causar una victimización en nosotros y de sentir que tenemos derecho a las cosas. Voy a explicar. Las personas ingratas se sienten víctimas. La mentalidad de víctima, la cual proviene y conlleva la ingratitud, viene tanto de la ingratitud y lleva más ingratitud. La persona malagradecida e ingrata es ingrata por definición. Se ven a sí mismas como víctimas y se perciben a sí mismas como personas que han sido lastimadas por otros. Como un miembro de un grupo que ha sido víctima, ya sea por la raza o por la cultura, puede ser una de estas de las razones. Y al sentirse lastimada, siente que tiene el derecho a lastimar a otros. Siente que tiene el derecho a responder de manera similar, ya sea a través de comentarios dañinos o inclusive asesinato, como lo hemos visto recientemente en Estados Unidos, cuando diferentes grupos se han estado matando. Las personas que se ven como víctimas tienden a creer que como ellos han sido lastimados, ellos pueden lastimar a otros. Y muchas personas que han sido abusadas tienden a abusar a otros. ¿Sabían eso? En mis clases de psicología nos enseñaron eso, que generalmente las personas que han sido abusadas cuando son niños tienden a abusar a sus propios hijos en el futuro. Aunque ellos dijeron que nunca lo iban a hacer, tienden a hacerlo. Es un patrón, es una cadena de eventos que lleva a eso. El segundo punto es que la ingratitud siempre está acompañada por la rabia, el enojo, la ira, el enfado. Los ingratos están enfadados y las personas enojadas tienden a atacar a otras personas, tienden a explotar repentinamente. Así que la ingratitud hace que la gente sea infeliz, amargada, grosera, y por lógica la gratitud hace que la persona sea feliz y amable. ¿Ven cómo la gratitud puede ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor? Veamos. Hermanos, piensen en aquellos momentos donde usted se ha sentido más agradecido. Piensen en su mente, aquellos momentos en los que usted se ha sentido más agradecido. ¿Acaso esos momentos no estaban llenos de felicidad? De hecho, recordarlo, ¿no le trae una sonrisa? Ahora piensa en lo opuesto. Piensa en un momento en el cual usted estaba falto de gratitud. Inclusive tal vez se enojó en contra de Dios, porque usted esperaba algo que Dios no le dio. Entonces las personas agradecidas no son enojonas ni se ven a sí mismas como víctimas. El problema es que en América y en el resto del mundo las personas se están volviendo menos agradecidas. Porque constantemente se les está diciendo a la gente que ellos tienen el derecho a las cosas que no se han ganado. Usted tiene el derecho a recibir ayuda del gobierno, tiene el derecho a la educación, tiene el derecho a la salud. Y todo se vuelve un derecho. Y cuando es un derecho es algo que usted espera, algo por lo cual usted no tiene que agradecer. En el campo cristiano también se practica esto. Muchas veces pensamos que funciona como matemáticas. Si yo me porto bien, si yo hago todo bien, entonces Dios me va a dar esto. Dios me va a responder de esta manera. Y como uno lo esperaba, porque es su derecho, cuando lo recibe, no siente agradecimiento. Y cuando no lo recibe, se enoja con Dios porque es algo, es su derecho que Dios no le cumplió. Vemos a Dios como si fuera un genie, que sale de la cosita que uno frota, como un genio. No, Dios no es para verlo de esa manera. Entonces hay dos reglas, aquí hay dos reglas para la vida para que apliquemos en relación tanto con el gobierno como en nuestras relaciones personales y en nuestra relación con Dios. Entre menos sientas que es tu derecho y que mereces algo, más agradecido serás cuando lo recibas, más feliz serás. Nosotros no merecemos nada, hermanos. La Biblia nos dice que el pago por el pecado es la muerte. Eso sí lo merecemos, en eso hemos trabajado muy bien, ese es nuestro pago. Eso es lo que merecemos, pero Dios nos da a cambio el don de vida en Cristo Jesús.
Así que no nos creamos que tenemos derecho a estas cosas que asumimos que son nuestros derechos, ¿no? Y seamos agradecidos al don que Dios nos da. Por el contrario, entre más te sientas que mereces algo por derecho, menos feliz vas a ser. Eso es una regla de la vida. Ejemplo, si yo siento que mi derecho como esposo es que mi esposa me planche la ropa y me haga la comida, menos agradecido que voy a ser cuando ella lo haga. Se supone que lo haga. Y más enojado que me voy a poner cuando ella no lo haga. Esposos, parejas, escuchen. Porque si siento que es su deber y es mi derecho que ella me cocine y me planche, no lo voy a agradecer. Pero cuando veo que ella lo hace porque me ama, y que es un regalo que ella me da, es un don que ella me da, entonces lo agradezco. Padres, por esta razón es que los niños que reciben todo lo que quieren son los niños menos felices. De hecho, hasta tenemos una palabra para describirlo, ¿cierto? Malcriados. Spoiled. En inglés es peor. Como spoiled cuando una fruta se daña. Spoiled. Ya se tiró en el niño, lo dañó. Por eso es que no debemos sino que enseñarles a agradecer por las cosas que reciben. Y nadie ve a un niño malcriado como un niño feliz, ¿right? Es un niño infeliz. El propósito suyo era darle todo para que sea feliz y se torna totalmente en lo opuesto. ¿Okay? Entonces, entre más tú sientes que el mundo o la sociedad o Dios te debe, más enfadado estarás cuando no recibes lo que esperabas. Ejemplo, en el campo espiritual, ya les expliqué, muchas veces nosotros creemos que cuando hacemos todo bien, entonces tenemos que recibir bendición de Dios. No tenemos nada. ¿Okay? Pablo hizo muchas cosas bien y ¿cómo resultó? En la cárcel, siendo decapitado. Y todos los demás apóstoles también. ¿Okay? Así que el mundo está incrementando la cantidad de gente amargada e infeliz. Y la forma en que estamos creando más y más gente así es al cultivar un sentido de victimización. Todo el tiempo la gente se le dice que son víctimas de las circunstancias. No es tu culpa, es porque te criaron así, es porque te maltrataron o te ignoraron, es porque la gente tiene prejuicios contra ti y los que son como tú, es por culpa de la inequidad económica, o porque eres mujer o porque eres hombre. Y así hoy en día todo es una razón para ser víctima. Tenemos que adquirir responsabilidad personal. Cuando tú eres víctima, tú no eres dueño de tus circunstancias, tú eres un sufriente en el mundo. Pero cuando tú te sobrepones a esa mentalidad de victimización, tú retomas el control de tu vida. Y cuando tú retomas el control de la vida, ¿qué es lo que debes hacer? Darle el timón del barco a Cristo Jesús para que te lleve a tierra firme. Amén. Entonces, el creyente, por otro lado, a diferencia de la persona ingrata, puede vivir y debe vivir en constante acción de gracias, porque sabe lo que Dios tiene para él. Y en esto mismo se regocija, porque sabe que todas las cosas funcionan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y puede agradecer porque sabe que nada está fuera de todas las cosas. Sí, esa circunstancia difícil por la que estás pasando hace parte de todas las cosas, en medio de las cuales Dios te va a bendecir. Es difícil comprender eso, ¿no? ¿Cómo es posible que esta situación difícil sea parte de todas las cosas que Dios está orquestando para mi bien? Pero ya vimos los ejemplos, el de José y el descuento. Inclusive la esclavitud puede ser una bendición dadas las circunstancias adecuadas. Ahora sí vamos a entrar al clímax de este sermón. Vamos a conocer las llaves para la felicidad. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, versos 3 y 4. Efesios capítulo 5, versos 3 y 4. Amén cuando estemos allí. Amén. La palabra de Dios dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros,
como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acción de gracias. ¡Wow! ¿No les parece extraño que en estos versos donde se está describiendo un carácter mundano, un carácter malo, un carácter que representa a aquel que está lejos de Dios, sea contrapuesto con el ser agradecido? Uno esperaría, ok, él describió el carácter, ¿cierto?, de la persona injusta, ahora va a describir el carácter de la persona justa. Eso no es lo que hace el texto. Él dice, ok, esta es una persona injusta y el agradecido es una persona justa. ¿Pueden ver la contraposición? Él está diciendo, cuando tú estás agradeciendo, entonces tú eres esa persona justa. En esencia es como si Pablo resumiese que el carácter del justo se caracteriza por la gratitud. Es como si dijese, la persona agradecida no hace ninguna de estas otras cosas. Esto es porque Pablo nos quiere decir que el justo en cualquier circunstancia entiende y ve la bondad de Dios en su vida. ¿Y cómo podemos caminar de manera justa delante de Dios? Dice él, camina delante de mí, camina siguiéndome. Pon tus ojos en Cristo. La persona agradecida tiene sus ojos en Cristo. No está mirando las circunstancias, no está mirando los problemas. Tiene sus ojos fijos en Cristo. Y esa es la razón de su agradecimiento. Y cuando una persona tiene los ojos fijos en Cristo, la persona está haciendo la voluntad de Dios, está actuando de manera justa. Vive con Dios delante de sí y esa es la esencia de ser justo ante Dios. Vivir con los ojos fijos en Cristo y seguirlo. Y ser agradecido al mismo tiempo. Así que hemos visto que el compararnos con otros o con nuestra imagen nos lleva a no fijarnos en lo que sí tenemos, sino en lo que nos hace falta. Uno no puede vivir feliz cuando está fijándose en lo que le hace falta. Como resultado, no somos agradecidos y nos sumimos en la infelicidad. O por lo menos no somos tan felices como podríamos serlo. Pero esto es aún peor. ¿Creen ustedes que alguna de las personas que sufrirá el fuego del infierno será feliz en ese momento? Entonces ser infeliz aquí es algo malo, pero perder la vida y ser quemado en el fuego del infierno es la peor infelicidad que una persona pueda sufrir. Así que la persona que es infeliz acá y es infeliz justo antes de sufrir la segunda muerte en las llamas del infierno. Sigue siendo infeliz aquí en la tierra y sigue siendo infeliz allá en el infierno. Vivir una vida de infelicidad. Por otro lado, en Efesios capítulo 5, versos 18 al 20, Efesios capítulo 5, versos 18 al 20, vemos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Escuchen la palabra otra vez: dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo en que Pablo vivió, muchos creían que a través del alcohol podían conectarse con los dioses, y no es muy diferente hoy en día. Muchos creen que con el alcohol, las drogas y la lujuria pueden encontrar el gozo y la felicidad en sus vidas. El mundo está lleno de eso. Pero Pablo dice, si estamos llenos del Espíritu Santo, estaremos llenos de agradecimiento. Y ser lleno de gozo y gratitud resume la vida cristiana y la vida eterna, la verdadera felicidad. En el cielo, ¿en qué estado de ánimo creen ustedes que nos vamos a encontrar? Gozosos. En un estado de gozo y gratitud plena. En la tierra estas son características de un cristiano espiritualmente maduro. Un cristiano que sabe afrontar las circunstancias difíciles que tiene con la visión de esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús.
quiero recordarle ambas historias, la de Escuanto y la de José. ¿Cómo creen ustedes que ellos se veían a sí mismos? ¿Se veían como víctimas? No. Lo podemos leer claramente en la historia de José. Nunca se vio como víctima. De hecho, recordemos lo que dijo José a sus victimarios, a sus hermanos que lo vendieron en esclavitud. Vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando tengas una actitud en cuanto a algo, pregúntate a ti mismo: ¿esto va a incrementar o a disminuir mi gratitud y la de otros? Y así sabrás si es algo que va a traer más felicidad y bondad a ti y al mundo. A veces nosotros somos muy descuidados en las cosas que decimos. Y lo que hacemos es pasar nuestra infelicidad a los demás. Tal vez algo que todos podemos comenzar a practicar y a enseñar a otros es a ser agradecidos. A mí siempre me da mucha alegría cuando veo a los padres que le enseñan a los hijos: diga gracias cuando le den algo, diga gracias. Muy importante. La gratitud es una fuente de felicidad y bondad, y entre más haya gente bondadosa y feliz en el planeta, más feliz y bondadoso será nuestro planeta. Así que cada uno de nosotros podemos poner una partecita para hacer que este mundo sea un mundo mejor mientras esperamos por el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿A quién le gustaría hacer del mundo un lugar más feliz, un mejor lugar? Entonces pongámonos de pie para tener la oración. Dios Padre, en este día te damos gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y te damos gracias por ser quien tú eres, por ser un Dios de amor, un Dios benevolente, un Dios que cuida de sus hijos, un Dios que provee. Ayúdanos, Señor, a vivir con un corazón agradecido delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora entonces nuestro anciano va a llevar a la iglesia